principio, Jesús creó todo. Su creación era perfecta. Un día, el dragón, la serpiente antigua, tentó a nuestros primeros padres. Desde entonces, el mundo ha sido controlado por el pecado. Las tinieblas se esparcieron a todo rincón, hasta que el Hijo del Hombre vino, Dios hecho carne, a ofrecer salvación. A los suyos vino, y los suyos lo mataron. Él resucitó y se fue. Ahora todo lo que existe anhela su regreso. Todo el mundo espera la revelación de Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu trono, reconociendo que tú estás en medio de los candeleros, tú estás en medio de la iglesia. Entonces, aunque tu trono está en el cielo, tu presencia está aquí con nosotros. Y Padre, aprender de ti, aprender de tu palabra, a ser confrontados y consolados a través de lo que tú nos quieres decir. Padre, al leer la palabra siempre tenemos que preguntarnos: ¿qué áreas de nuestras vidas quieres que cambiemos? ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitamos abandonar y arrepentirnos de ellas? ¿Y qué áreas de nuestras vidas necesitamos reforzar y seguir dándole para tu gloria? Entonces, Jesús, te pido que nos ilumines en ese tiempo, que sea de bendición y provecho para todos los que estamos aquí. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Ok, entonces, vimos la semana pasada la revelación de Jesucristo, cómo es realmente. Se reveló como un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios imponente, y ahora ese Dios va a pedirle a Juan el apóstol que escriba una carta a las 7 iglesias y que se las mande. Entonces vamos a ver cada una de esas 7 iglesias. Nos vamos a tomar una semana por iglesia, entonces vamos a estar estudiando las 7 iglesias en un lapso de 7 semanas. Entonces, la primera cosa que quiero decir acerca de la iglesia es: considera esto. Quiero que te imagines en tu mente la persona que más amas de todo el mundo. Si estás casado, espero que eso sea tu cónyuge. Pero imagínate que vas a salir de un viaje, y no es un viaje de una semana o de un mes o de un año, es un viaje largo de décadas que realmente no sabes cuándo vas a volver a ver a tu cónyuge. Y tienes una cita con ellos para hablar, y sabes que es la última vez que vas a hablar en persona con ellos por muchos, muchos, muchos años. Tienes un tiempo para preparar lo que vas a decir. ¿Qué les dirías? Eso es más o menos lo que estamos viendo en las cartas a las iglesias. Esa es la última comunicación directa que tiene Jesús a través de la Biblia, y ya después de eso Dios sigue hablando, Dios sigue habiendo profecías y todo eso, pero no al nivel de las escrituras, no tan directo, no tan real. Entonces esa es la última vez que hay una comunicación así de directa. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús para su iglesia? Pues eso lo vamos a estar investigando las próximas 7 semanas, pero les comento unas cuantas cosas acerca de esas iglesias. Hay 7 iglesias a las cuales se le escribe. No son todas las iglesias en Asia, pero son 7 ciudades importantes, y hay 3 posturas en cuanto a lo que significan estas iglesias. Uno, que son iglesias literales, que Jesús le está escribiendo literalmente a una iglesia que estaba en Éfeso, a otra iglesia que estaba en Esmirna, y así consecutivamente. Y si existían iglesias literales en esa zona, y si eran iglesias importantes, entonces la primera interpretación es, creo yo, correcta, que sí, Jesús le está escribiendo a 7 iglesias que realmente existieron.
La segunda postura es que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia. Entonces, Éfeso representa los primeros 100 años después de que ascendió Jesús, y después las próximas iglesias representan diferentes etapas en la historia de la iglesia, y definitivamente puede tener ese elemento profético en el cual nos está explicando el porvenir de las iglesias, lo que va a suceder en el tiempo antes de que regrese Jesucristo. Entonces, eso es muy viable. El único problema que tengo con esto es que los que interpretan eso tienen que tomar como hecho que Jesús viene en esta generación, porque si Jesús viene en 10,000 años, entonces como que ya les cuatrapió toda su tabla de cómo iba a ser desarrollado este rollo de las etapas históricas. Pero yo sí creo que sí puede tener un aspecto profético en el cual representan diferentes etapas históricas. Y número 3, que representa 7 tipos de iglesia, que no importa dónde vives, si vives en África o Estados Unidos o México o Tailandia, tu iglesia puede estar en una de estas 7 iglesias. Son 7 tipos de iglesias, y es como que es un poco más general. Cualquier iglesia puede relacionarse con una de las 7 iglesias. Entonces, yo creo que las 3 tienen elementos que son ciertos. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más en el último, que cualquier iglesia que existe tiene cosas parecidas o similares a las iglesias que vamos a estar estudiando. Y sí, eran iglesias literales, y sí hablaremos un poco de eso. Y sí creo yo que son etapas históricas, y también vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver qué podemos aprender nosotros de las iglesias que se encuentran en Apocalipsis. Una cosa más es que es muy interesante que estas 7 cartas se escriben con un patrón. Todas siguen este mismo orden. Lo primero que hacen es que hay una presentación de quién es Jesús. En esa carta dice que Él es el que tiene las estrellas en su mano y el que está en medio de los candeleros de oro. Después, lo que conoce de la iglesia. Siempre empieza con conozco tus obras. Después, lo que tiene en contra de la iglesia. Después da un llamado al arrepentimiento. Número 5, da las consecuencias de que si no te arrepientes, la consecuencia en esta carta es, si no te arrepientes, quitaré tu candelero y demás. Y por último, da una recompensa a aquellos que vencen. Entonces, todas las iglesias van a seguir este patrón. Hay algunas que no van a tener 1 o 2 elementos, pero todas las iglesias van a estar hablando en esa secuencia. Y es importante porque todos esos elementos son importantes. ¿Cómo es Jesús? Lo que sabe acerca de la iglesia, lo que tiene en contra de la iglesia, el llamado al arrepentimiento, las consecuencias de no arrepentirse, todas esas son cosas de las cuales podemos aprender. Entonces, ya habiendo dado esa introducción, pues hablamos un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Mira, versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, se aparece Jesús a Juan y le dice, ok, escribe a la iglesia en Éfeso. Y yo creo que la primera iglesia a la cual escribe es Éfeso, porque Éfeso era la iglesia más grande y más importante. De hecho, es la iglesia más documentada en toda la Biblia. En Hechos 7 llega Pablo y empieza ahí la iglesia, 17, perdón, y Hechos 18, se va un tiempo, llega un hombre que es Apolos, que es un teólogo muy inteligente, regresa Pablo y Pablo está ahí por 3 años. Pablo pasó más tiempo en Éfeso plantando esa iglesia que en cualquier otra iglesia, que en cualquier otra ciudad donde empezó una iglesia. Entonces, Hechos 17, 18, Hechos 20 después, Pablo dedica un capítulo a la instrucción de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice que vendrán tiempos difíciles, vendrán lobos rapaces y los intenta preparar para la dificultad que va a venir. Después se va Pablo y deja a su aprendiz, a Timoteo. Entonces Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso por varios años, por varias décadas de hecho, y después Juan el apóstol, el autor del libro de Apocalipsis, después de que muere María, la madre de Jesús, Juan se queda como el pastor de la iglesia en Éfeso por décadas. Entonces lo más probable es que pasó directamente así, Pablo, Apolos, Pablo, Timoteo y Juan. Son los pastores que han tenido los últimos 60 años de su historia. Entonces es una iglesia impresionante. Imagínate si a veces vemos iglesias y decimos, wow, ¿qué sería tener a esa persona como pastor? Imagínate, ¿qué sería tener a Pablo como pastor? ¿Qué sería tener a Timoteo como pastor? ¿Qué sería tener a Juan el apóstol como pastor? No solamente eso, Éfeso era una ciudad
importante, como les dije, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, más o menos 250,000 de personas vivían en esa ciudad, era la ciudad más importante de Asia, hoy en día Turquía, y es donde había un puerto y entraba toda la correspondencia, todo el comercio, todo lo que iba a entrar a Asia tenía que pasar por Éfeso. Entonces era una ciudad muy rica, era una ciudad muy perversa. Tenían ahí el templo a la diosa Diana, y ahí es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí tenían prostitutas a las cuales llegabas a ese templo y tu diezmo era pagar por tener relaciones con esas prostitutas, y obviamente se pueden imaginar que les iba muy bien en su negocio, hasta que llega Pablo y dice: ese no es Dios. A Dios no le adoras a través de prostitutas, a Dios le adoras con tu vida, a Dios, y empieza a instruyó en Éfeso por 3 años, a tal grado que los que vendían ídolos estaban quedando sin chamba, hicieron un relajo ahí. Esa es cómo empezó la iglesia en Éfeso. Entonces, una iglesia súper documentada. Entonces, si quieres leer más de la iglesia en Éfeso, ya les dije, Hechos 17, 18, Hechos 20. La carta a los Efesios va enfocado a esto. Primera y segunda de Timoteo es escrito a Timoteo cuando es el pastor en la iglesia en Éfeso. Primera, segunda y tercera de Juan es escrita cuando Juan es el pastor de la iglesia en Éfeso. Y en Apocalipsis tenemos una carta para la iglesia en Éfeso. Entonces, muchísima información si quieres aprender más acerca de Éfeso. Entonces, vemos un poco acerca de la carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Y ya les dije que esto probablemente no está hablando acerca de un ángel literal, porque ¿por qué tendría que Dios hablar a través de un hombre para hablar a los ángeles? Si los ángeles están en su presencia, no necesita transmitir ese mensaje a través de un ser humano. Entonces, lo más probable es que está hablando directamente a la iglesia. Muchos especulan que porque ángel significa mensajero, que está hablando al mensajero o al pastor de la iglesia. No es seguro, pero lo que sí es seguro es que está hablando directamente a la iglesia. Y el motivo que digo posiblemente no está hablando exclusivamente al pastor es porque lees las cartas y no van dirigidas exclusivamente al pastor, van dirigidas en general a toda la iglesia. Entonces, tómalo como una carta a toda la iglesia en Éfeso. Y después, ¿cómo se describe? Se describe, dice, con las 7 estrellas en su diestra. Si vas atrás un versículo, en capítulo 1, versículo 20, nos explica esto y dice: ese es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ya nos explica qué significa que tiene las 7 estrellas en su mano. Lo que está diciendo es: yo soy el que controlo la iglesia, yo soy el que llevo el mensaje, yo soy el más importante. Y el emperador Domiciano, que era el emperador romano en ese entonces, tenía una moneda circulando, que es muy loco porque típicamente no tienes una moneda con tu imagen hasta después de que falleces. Es lo más normal, falleces y ya te hacen una moneda, pero él era tan presuntuoso que él tenía una moneda con su imagen y con 7 estrellas en su mano circulando cuando él estaba vivo. Y es posible que Dios y Jesús se están burlando de Domiciano y está diciendo: ¿tú crees que tienes las 7 estrellas? Yo tengo las 7 estrellas en mi mano. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús tiene la iglesia bajo su control, tiene la iglesia bajo su dominio. Él es el pastor principal, Él es el más importante, Él tiene el poder. Número 2, no solamente tiene las estrellas en su mano, dice, versículo 1 todavía, que anda en medio de los candeleros de oro. Los candeleros de oro está hablando de las iglesias. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús no solamente tiene el poder sobre la iglesia como un rey, sino que también quiere ser íntimo con la iglesia como un padre. Dice que se está paseando en medio de la iglesia, que Dios, aunque tiene su trono, como dije al principio, en el cielo, su presencia está aquí con nosotros, que Él quiere ser íntimo con nosotros, que Él quiere tener una relación personal con cada iglesia. Okay. Eso es importante porque vamos a ver que el problema que tenía Éfeso era un problema de intimidad, y vemos desde el principio que lo que anhela Jesús es 1, el poder, 2, intimidad. Okay. Entonces vemos lo que tiene a favor esta iglesia. Mira versículo 2. Y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, dice varias cosas. 1, conozco tus obras. Me encanta eso. Esa es una iglesia que tiene muchas cosas a favor. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Conozco. Estoy al tanto, estoy enterado, no es un misterio para mí.
Me encanta que Jesús, aunque podría estar enfocado en 1000 cosas, ¿en qué está enfocado? Jesús está enfocado en su iglesia. Él conoce lo que hacemos, Él conoce lo que hacía esta iglesia. Nos dice varias cosas acerca de esa iglesia. Tu arduo trabajo, o sea que son súper chambeadores, que están dándole todos los kilos, echándole todos los kilos con todas las ganas del mundo. No solamente son trabajadores, arduo trabajo, paciencia. La palabra paciencia aquí literalmente significa fidelidad durante la oposición. Entonces hay dificultad, hay oposición y ellos han sido fieles a pesar de aquellas dificultades. Entonces son trabajadores, han sido leales y dice que no puedes soportar a los malos. Eso no significa que era una iglesia cerrada y que ninguna persona que no era cristiana no podía entrar. Lo que está diciendo es, no puedes soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Nos los dice. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Quiénes son los malos? Son los falsos profetas, los pseudoapóstoles. Entonces, Él les da este halago porque han sido trabajadores, han sido leales y porque han peleado por la sana doctrina. Ellos han sabido diferenciar entre alguien que es sano teológicamente y alguien que es un impostor teológicamente. Ellos saben que no todo libro cristiano es provechoso. Ellos saben que no todo pastor está hablando para Jesús. Ellos entienden que hay falsos apóstoles y han tenido buen discernimiento. No solamente eso, continúa en versículo 3. Has sufrido, es una iglesia que ha sufrido y ha sido fiel y has tenido paciencia. La primera palabra paciencia tenía este concepto de lealtad. Esa segunda palabra paciencia es diferente en el griego original, y significa no tirar la toalla. Entonces uno habla de que soy fiel y otro habla de que no me voy a rendir. Son palabras parecidas, pero el concepto es que aunque han sufrido, aunque ha sido difícil, aunque ha sido mucho trabajo, aunque ha sido mucho esfuerzo, aunque han tenido que sudar y llorar y derramar sangre, ellos no se han dado por vencidos, no están hartos y siguen en la obra. Me quedé sin batería, ni modos, me quedé sin diapositivas. Lo bueno es que las tengo impresas. Ok, entonces, nos comenta eso, que son trabajadores que han sido fieles y que han trabajado arduamente, nota, por amor de su nombre. No solamente es una iglesia trabajadora, es una iglesia que está trabajando por la causa correcta. ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse bien espirituales? ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse como los cristianotes? ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse la mejor iglesia del mundo? No, están trabajando por amor de su nombre. Y dice, por último, que no has desmayado. Que esa palabra aquí, desmayado, significa darte por vencido. Han sido leales, no han tirado la toalla, no se han dado por vencidos. Ahora imagínate, si Jesús, el Jesús que vimos las últimas 2 semanas, que tiene rostro como el sol, ojos como llama de fuego, que tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca y que tiene pies como bronce bruñido, que si viniera y se apareciera y dijera, hola Horizonte, quiero comentarte que has sido muy trabajador, has sido muy leal, has sido, no te has rendido, no te has desmayado y has hecho las cosas con el fin correcto, me quieres amar, me quieres glorificar y has tenido buena y sana doctrina. ¿Cómo te sentirías? Diría, wow, qué buena onda, qué halago, que Dios hable tan altamente de una iglesia. Esa es una iglesia que está haciendo muchas cosas bien. Pero sí, ¿te acuerdas de lo que leímos hace un segundo? Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra pero se conoce como un contraste y es bien interesante porque cuando escuchas un pero lo que está diciendo es, sin importar qué tan buenas son las cosas que mencioné hace un segundo, hay un problema que tiene o el mismo peso o más peso. Entonces lo que está diciendo, tienes esto, eres trabajador, eres leal, eres doctrinalmente sano, no te has dado por vencido, pero hay algo que tiene el mismo peso, hay algo que no necesariamente lo anula, pero sí lo opaca. ¿Y qué es eso? Dice, has dejado tu primer amor. Es posible ser trabajador, es posible estar comprometido en las cosas de Dios, es posible tener la mentalidad correcta y la motivación correcta y aún así abandonar el primer amor. Ahora, hay varias
cosas que las personas creen que significa dejar el primer amor. Primero, lo que creen que significa es que es una iglesia que no ama, que Éfeso es una iglesia fría, es una iglesia fuerte, es una iglesia cerrada, es una iglesia donde tú vas y no sientes el amor de Dios, no sientes el cariño de Dios, no sientes la presencia de Dios. No creo que eso sea lo que está hablando, porque mira lo que dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No creo que es una iglesia que le hace falta amor. Entonces personas dicen, no, este rollo del primer amor lo que está diciendo es que tienen que regresar al momento y a los sentimientos que tenían cuando recién se convirtieron. ¿Te acuerdas cuando recién te convertiste que querías estar en todas las clases, estar en todos los estudios, siempre estar en la iglesia y tenías un fervor y una pasión impresionante? Y hay personas que dicen, eso es lo que les hace falta. Regresar al fervor. ¿Es malo tener fervor y pasión y estar en tu primer amor con Dios? No. Es como decirle a personas que están recién casadas, no tengas esos sentimientos bonitos. ¿Qué te dirían? No seas un amargado, tú déjame tener los sentimientos que yo quiera. Y muchas veces cristianos son así: espérate que tengas un año de cristiano. Es como que, pues déjame disfrutar mis primeros meses de cristiano. No hay nada de malo tener estos sentimientos bonitos. Pero ¿qué si yo te dijera a ti, el problema en tu matrimonio es que no sientes cosas bonitas? Tú dirías, no, pues que es superficial, es más que eso. Es más que simplemente tener ese sentimiento fresco de amor por Dios. Es más que eso. ¿Qué significa? Yo creo que la frase que hemos olvidado nuestro primer amor, que ellos han olvidado su primer amor, no está hablando del amor que tuvieron al principio, más bien está hablando del amor más importante. Porque definitivamente aman a Dios. Y lo leíste, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aman a Dios. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Aunque tienen amor por Dios, el amor por la obra de Dios ha sido más importante que el amor a Dios. Y el estar trabajando en las cosas de Dios se les ha hecho más importante que estar amando a Dios. Y me recuerda la historia de Marta y María, que Marta está en la cocina y trabajando y echándole ganas, y María está pasando tiempo con Jesús, y Marta dice, repréndela, no me está ayudando. Y Jesús le dice, Marta, estás afanada por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Yo creo que esta no es una iglesia que se había olvidado de Dios. Yo creo que simplemente era una iglesia que estaba apática. No que odiaban a Dios, no que se habían olvidado de Dios. Es una iglesia que había intercambiado el primer amor por otros amores. No cosas malas. Servicio en la iglesia, doctrina, amor, perseverancia, todas estas cosas son buenas. Pero no pueden costarnos nuestro afecto a Dios. No puede hacer que nos olvidemos de nuestro afecto a Dios. Okay. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le dice a Éfeso, a la iglesia, esto es tan importante, esto es tan vital, esto es tan crucial, que si no cumples, dejarás de existir como una iglesia. Yo creo que lo que está pasando aquí es que es una iglesia fuerte, es una iglesia saludable. Tuvieron a Pablo de pastor, tuvieron a Apolos de pastor, tuvieron a Timoteo de pastor, tuvieron a Juan de pastor. ¿Qué más quieres? No es una iglesia débil, es una iglesia trabajadora, es una iglesia que tiene bien plasmada su visión y están avanzando para las cosas de Dios y en el reino de Dios. ¿Pero qué es lo que les falta? En la obra de Dios se han olvidado de Dios. Y para servir a Dios se han olvidado de pasar tiempo con Dios. Y en su fervor por cumplir con los mandamientos de Jesús, han olvidado amar y adorar a Jesús. Ahora, les dije al principio que esas iglesias representan iglesias, que cualquier iglesia puede hallarse con esta iglesia. Y si te soy honesto, de todas las iglesias del Apocalipsis, la iglesia en Éfeso, yo creo que es la que mejor le queda el saco a Horizonte. Digo esto antes de decirlo porque sí va a estar fuerte. Pablo, escribiendo a Timoteo es un pastor joven, le dice, predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo, y dice, redarguye, exhorta y reprende. Y en muy pocas iglesias
hay reprensiones verdaderas. Hay pastores enojones, hay pastores que siempre están reclamando, hay pastores que siempre están llamando la atención y espero que no has sentido eso en Horizonte, aunque muchas veces las prédicas son fuertes. No pretendo ponerme en un trono y regañarles como si fuera superior a ustedes, pero sí hay ciertos momentos en los cuales necesita haber una palabra fuerte. Y yo creo que esto va a ser una reprensión, pero antes de continuar, quiero excluir a unas cuantas personas. Horizonte ha crecido mucho en los últimos meses. Y si tú tienes menos de 6 meses en Horizonte, esto no va para ti. Realmente vas iniciando y apenas estás viendo qué rollo y apenas estás viendo si crees en lo que nosotros creemos y si tu enfoque es en lo que nosotros estamos enfocando. Si tienes meses en Horizonte, eso no lo tomes personal. Pero ahí les va. El 70% de la iglesia no está en ningún grupo en casa, mínimo a nuestro entendimiento, no está en ningún grupo en casa, no está en ningún grupo de discipulado, no está en ningún ministerio. Simplemente llega los domingos y se va y es lo único que sabemos de ellos que vienen aquí. Y no sabemos más allá de eso y no podemos discipular a aquellos que no conocemos. A lo mejor una cifra un poco más difícil para mí como pastor es que cada mes enfatizamos la importancia de la oración y la oportunidad que tenemos, la única oportunidad que tenemos como una iglesia de venir a orar juntos es el primer miércoles del mes. Y los últimos cuantos meses ha sido un 5 o un 10% de la iglesia que viene a esa reunión. Entonces, el 90% de la iglesia no está aprovechando la única oportunidad que nos estamos dando al mes para orar todos juntos. Ahora, entiendo que hay excusas, entiendo que hay personas que trabajan en la tarde o que estudian en la tarde y que se les es imposible darse el tiempo, pero estamos hablando del 90% de la iglesia. Y eso es el problema. La iglesia en Éfeso, era una iglesia fuerte, era una iglesia saludable, era una iglesia creciendo, pero dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. A los cuantos cientos de años después de que sucedió esto, la iglesia en Éfeso dejó de existir. Puedes ser fuerte por un tiempo, puedes ser saludable por un tiempo, pero si abandonamos nuestro primer amor, esta iglesia no tendrá permanencia. Y podemos ser fuertes ahorita, y podemos estar creciendo ahorita, y podemos estar saludables. Pero mi temor es que si perdemos el fervor, la pasión y el amor y el cariño hacia Dios y simplemente estamos haciendo cosas, estamos en un lugar peligroso. Y no me malinterpreten, yo creo que Horizonte es una iglesia excepcional. Veo la carta a la iglesia en Éfeso y digo: tu arduo trabajo. Horizonte trabaja como pues algunos de ustedes están bien involucrados y saben. Estamos legalmente encargados de 100 iglesias a nivel nacional. Hacemos conferencias de pastores, hacemos una conferencia nacional y 6 conferencias regionales. Tenemos programa de televisión, tenemos ministerios carcelarios, ministerio para orfanatorios, tenemos un orfanatorio, tenemos un instituto bíblico, tenemos un ministerio de visitación a los hospitales, y no sé si ya mencioné carcelario, y alimentamos a los indigentes y tenemos reuniones de oración y es una iglesia que trabaja durísimo. Tenemos alrededor de 20 grupos en casa que se reúnen alrededor de la ciudad, hacemos proyectos comunitarios. Es una iglesia que hace un chorro. Y de hecho, comparativamente a iglesias de nuestro tamaño, le doy gracias a Dios por los chambeadores que son muchos miembros de Horizonte, que podemos hacer tantas cosas. Hacemos viajes misioneros, hemos plantado 5 iglesias en los últimos 3 años, mandamos misioneros. Tenemos arduo trabajo. Somos personas que trabajamos arduamente, mejor dicho. Somos una iglesia doctrinal. Tenemos un deseo y una pasión por escudriñar las Escrituras y conocer de Dios y saber cuáles son los falsos ministerios y los falsos profetas y alejarnos de ellos y nosotros enfocarnos en la sana doctrina y predicar de tal forma que la iglesia de que la iglesia pueda glorificar a Dios y que somos cristocéntricos y que somos bibliosaturados y todas estas cosas, que no toleramos falsa doctrina, que hemos sufrido y hemos tenido paciencia, que esta iglesia en sus 16 años nunca ha tenido una división masiva. Es más, nunca ha habido un conflicto o un escándalo
inmoralidad sexual al nivel titular. O inmoralidad en general a nivel titular. No hemos tenido problemas con dinero, no hemos tenido... Ha sido una iglesia que ha perseverado, que ha permanecido, que ha sido bien fiel, que ha sido increíble en ese aspecto. Pero, como dicen por ahí, las estadísticas no mienten. Y sí temo que Horizonte ha abandonado su primer amor. Y sí temo que si no hacemos algo, y eso es el nivel de reprensión que digo, que si no hacemos algo para el tiempo que Juanito tenga 40 años, ese lugar ya no va a existir. Y vamos a haber sido una iglesia que fuimos bien fuerte, una iglesia que Dios usó bien grande, una iglesia saludable, pero en algún momento se desvió. Y nos enfocamos tanto en la obra que nos olvidamos del Creador, nos enfocamos tanto en la organización que se nos olvidó el organismo, nos enfocamos tanto en el evento que se nos olvidó la familia. Lo digo en humildad. Sí es cierto que eso fue escrito a los ángeles de la iglesia. No soy ángel, pero si es el mensajero y está hablando del pastor, tomo responsabilidad por esto. Y eso es el motivo por el cual en mayo vamos a tener reuniones de oración todos los miércoles. ¿Por qué? Porque sí, la Biblia dice que si nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará. Ok, ¿por qué estamos donde estamos? Yo creo que hay dos posibilidades. Uno es que la repetición se ha convertido en redundancia. Tanto que enfatizamos, tanto que hablamos, tanto que se lanza la visión y tanto que se habla de por qué debemos de estar integrados y por qué debemos de orar y por qué debemos de adorar a Dios, que tanta repetición se convierte en algo redundante. Les he comentado que si el sol se pusiera una vez al año, nadie se lo perdería. Todo Ensenada sería la playa a presenciar la puesta del sol, por más corriente que sea la puesta del sol, aunque no haya nubes, pero dirán, wow, mira, se está poniendo el sol. ¿Por qué? Porque pasa una vez al año, pero porque pasa todos los días, ya ni siquiera lo notamos, ni siquiera le damos el tiempo. Y es posible que en una iglesia donde se predica el evangelio, se escucha el evangelio vez tras vez, que perdemos el asombro y nos convertimos como el guardia en el Louvre, donde está la Mona Lisa, que de tanto de ver la Mona Lisa no sabe que tiene una obra maestra detrás de él y está aburrido. Y eso puede suceder en una iglesia. Cuando se construyó el Taj Mahal, que es la tumba más grande del mundo, es como un palacio. Se murió la esposa del emperador y cuando se murió empezaron a construir y tenían su ataúd en medio de la construcción, y era una construcción enorme, maestra, grande, asombrosa, y fue tanto los quehaceres y fue tanto que estaba haciendo el emperador que estaba caminando y eso tenemos que hacer y eso tenemos así, y se tropieza con una caja y dice, quiten esta caja de aquí, y le intentaron advertir, Señor, quiten esta caja de aquí, y tuvieron que remover el ataúd de su mujer porque estaba tan atareado, tenía tantas cosas que hacer que se le había olvidado el propósito. Y es posible que eso es lo que ha pasado. Es posible que entre tantas cosas que tenemos que hacer, inclusive buenas, se nos olvida que existimos para Jesús. Se nos olvida que si no tenemos pasión para orar en familia, hay un dicho que dice que las familias que oran juntas permanecen juntas. Y eso está hablando de familias en la carne, pero es cierto para la iglesia. Las iglesias que oran juntas permanecen juntas. Las iglesias que adoran juntos permanecen juntos. Es posible que la repetición se haya convertido en redundancia. Número 2. ¿Cómo llegamos aquí? Espero que no sea esto. Pero esto es simplemente que no le demos la importancia que necesita. Y a lo mejor es una historia un poco rara, pero a lo mejor nos ayuda a entender la situación. Estaba hablando con una persona de una iglesia que yo sabía que el pastor no le permitía a sus miembros ir a la iglesia. Y aunque a mí se me hace a lo mejor como manipulación o a lo mejor como que entrometerse demasiado en la vida de las personas de la iglesia, porque pues para ir al cine puede ser una película de clasificación AA, una película de clasificación C, y decir un cristiano no va al cine como que es demasiado general. Pero ese no es el caso. El caso es que yo sabía que en esa iglesia le tenían prohibido a sus miembros ir al cine. Estaba hablando con un miembro de esa iglesia y me está diciendo, sí, y fui a ver esa película en el cine, y yo dije, pero ¿qué no su pastor le tiene prohibido ir al cine? Sí, pero eso es lo que dice él. Y una actitud así de, pues, ¿a mí qué? Una actitud de, pues obviamente va a decir eso el pastor porque es el pastor y es lo que tiene que decir.
Hace un tiempo cuando hablé de la unión libre, eso es lo que me dijo una persona, pues es que tú eres pastor y eso es lo que tienes que decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues yo no soy pastor y yo no te tengo que escuchar, yo no tengo que obedecer, yo no tengo que seguir tu consejo, o más bien, ¿a quién le importa mi consejo? No tienes que seguir el mandato, claro, bíblico. ¿Por qué? Pues tú eres el pastor y tú necesitas tener una postura radical, porque si tú no tomas la postura radical, ¿quién la va a tomar? Y es posible que simplemente no le damos la importancia, porque queremos, pues, eso es la iglesia, eso es el pastor, obviamente va a tener ese fervor, obviamente va a tener esa pasión, obviamente le va a dar esa importancia, pero yo no necesito que no sea la segunda, porque entiendo que necesitamos ser recordados de la importancia, y a lo mejor en nuestro afán de enfatizar la oración y de enfatizar la importancia que somos una familia, sí entiendo cómo puede ser una voz más entre tantas cosas que estás pensando, pero simplemente decir, ¿me vale? Simplemente decir, no, pues qué flojera. Ese es el tipo de cosas que Jesús advierte. Si no te recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, vendré y quitaré tu candelero. Y cuando estaba en Inglaterra fue bien triste ver iglesias que se han convertido en restaurantes, iglesias que se han convertido en salones sociales, en iglesias que se han convertido en cines. ¿Por qué? Perdieron su primer amor. Se desenfocaron. Y fue una iglesia bien fuerte que hace 100 años se estaban mandando cientos de misioneros, cientos y miles de misioneros. Y nosotros debemos mucha de la evangelización de México a Inglaterra. Pero ahora, ¿qué tal? Fueron fuertes, trabajaron arduamente, fueron fieles y fueron personas que tenían sana doctrina, pero en algún momento se olvidaron del primer amor. Ahora, ¿cuál es este primer amor? El mismo autor de Apocalipsis es el autor de Juan, y él dijo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y a lo mejor nos olvidamos de nuestro primer amor, del amor más importante, cuando nos olvidamos de que Él nos amó primero. Nos olvidamos de cuánto nos ama Dios. Por eso les digo que la forma que se presenta Jesús es bien importante, porque cómo se presenta, como el que está en medio de los 7 candeleros. Él está ahí y Jesús está aquí. Está diciendo, quiero intimidad. Jesús está aquí y está diciendo, quiero estar con ustedes. Quiero que se den el tiempo. Quiero que sea importante, quiero que sea lo más importante. Y a lo mejor lo que estás haciendo los miércoles no es nada malo. Pero ¿podrías darte el tiempo? Es 1:20, 1:30. Y el miércoles que pasó, y no soy Jesús y no soy nada como Jesús, pero de repente pensé en lo que dijo Jesús, que dijo, ¿en serio no pudieron ni velar conmigo 1 hora? Y a veces creo, no podemos sacrificar 1 hora para venir a orar como una iglesia. Y una vez más, no estoy reprendiendo de tal forma que me excluyo. Me incluyo y tomo responsabilidad. Y esto se me hace algo tan importante que aunque tenía 2 compromisos de salir a predicar, los cancelé. ¿Por qué? Porque creo que esto es serio. Para mí no es un juego, y sé que para muchos de ustedes no es un juego. Sé que para muchos de ustedes creen que Horizonte va a ser usada grandemente por Dios. Creen que Dios está aquí, que Dios ama a esa iglesia. Yo sé que para la mayoría de ustedes no es un juego. ¿Por qué? Porque lo veo aquí, trabajamos arduamente. Estamos dando nuestra vida por el Evangelio, estamos dando nuestra vida por Jesucristo. Trabajamos por amor de su nombre, pero en algún momento siento que hemos olvidado por qué. En algún momento siento que la obra de Dios se ha hecho más importante que el Dios de la obra. Y siento que si no cambiamos, estamos en peligro. ¿Cómo cambiamos? Esa es la pregunta grande. Esa es la pregunta de los $1000. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Veo 3 cosas aquí. 1, recuerda. 2, arrepiéntete. 3, repite. 1, recuerda de dónde has caído. En algún momento nos desviamos. En algún momento se nos olvidó. En algún momento las cosas se nos hicieron más importantes que el Creador. Número 2, arrepiéntete. Arrepiéntete significa toma los pasos necesarios para cambiar. Toma los pasos necesarios para tomar en serio esa reprensión de Dios. Número 3, haz las primeras cosas. Repite lo primero. Yo creo que las primeras obras de las que está hablando es lo primero.
Está diciendo, sigue trabajando, sigue siendo fiel, sigue con la sana doctrina. Eso no tiene nada de malo. Pero agrégale a la sana doctrina amor, y agrégale al trabajo amor, y agrégale a la fidelidad amor. No es, o somos bíblicos y somos teológicos y somos doctrinales, o somos amorosos. Y no es, o somos trabajadores, o somos entregados, o somos comprometidos, o somos amorosos. No es eso. No les estoy diciendo, dejen de hacer todo lo que hagan y pasen todo el tiempo en la iglesia. No es lo que les estoy diciendo. Eso no es lo que cree la iglesia. Eso no es lo que creemos. Creemos que Dios nos ha dicho, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si estás pasando más tiempo dentro de la iglesia que fuera, ten cuidado, porque Dios nos ha llamado a alcanzar el mundo. Y no estoy diciendo que te tienes que apuntar para cada evento que tiene la iglesia, y no estoy diciendo que tienes que hacer todo. Lo que estoy diciendo es que si no oramos juntos, va a ser bien difícil humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Si queremos ver la mano de Dios en nuestra ciudad, empieza con esto. Haz las primeras obras. No se trata de ser monjes y dejar la sociedad y solamente meditar y solamente orar y solamente leer la Biblia. No, seguimos haciendo las primeras cosas, pero sin olvidarnos de lo más importante, sin olvidarnos de lo que es primero, del primer amor, lo que debe llevar esa preeminencia en nuestro corazón, esa prioridad de nuestras vidas. Okay. Tenemos que recordar de dónde hemos caído, tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho y tenemos que hacer las primeras obras. Versículo 6. Pero tienes esto. Me encanta Jesús. En la mayoría de las cartas va a ser así. Tienes esto, apestas, pero eso está bien. Es como que tan tierno Jesús. Tan tierno Jesús que Él pudo haber ignorado todas las cosas buenas y llegado al grano. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué olvidas tu primer amor? No, dice, en tantas áreas has hecho tan buen trabajo. Tengo esto en contra de ti y es bien importante. La vida de la iglesia depende de esto. Pero también tengo a favor de ti estas otras cosas. ¿Qué es lo que dice? Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿What? ¿Cuáles son los nicolaitas? Y algunas personas han dicho que los nicolaitas son los católicos, y yo digo, pues, ni siquiera existen los católicos. y la forma que sacan eso es que, en ese entonces no existían los católicos. La forma que sacan eso, Nico, en latín significa dominio, y los laicos, viene de la misma palabra, pero es latín. Eso fue escrito en griego, y lo que están diciendo es que la Iglesia Católica quiere dominar sobre los laicos. No creo que eso tenga ninguna base bíblica, pero eso es lo que he escuchado un chorro de veces. Eso es uno. Dos, es griego, y en griego nicolaita significa seguidores de Nicolás. no es tan complicado. Entonces, al parecer había un Nicolás que tenía un seguimiento, y lo único que sabemos en la Biblia acerca de los nicolaitas es que estaban permitiendo el sexo fuera del matrimonio, que no había problema si querías tener sexo fuera del matrimonio, y esos eran los nicolaitas. Entonces, lo que podemos ver en la Biblia es que los nicolaitas eran disque cristianos que tenían una teología bien permisiva. Puedes hacer lo que quieras, Dios te perdona, Dios te ama, no hay problema, no te preocupes. Eso es la doctrina de los nicolaitas. Entonces, cuando dice, odias la doctrina de los nicolaitas, lo que está diciendo, eres una iglesia pura, eres una iglesia santa, eres una iglesia que tienes un alto estándar. Está una vez más dándole ese halago a la iglesia en Éfeso, diciendo, estás haciendo bien las cosas, le estás echando ganas, estás trabajando, estás siendo puro. Están siendo fieles. Pero es posible ser fiel con el cuerpo y no ser fiel con el corazón. Y yo creo que es lo que está pasando. Okay. Último versículo dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. El fin de esto no es desanimar a la iglesia en Éfeso. El fin de esto es que la iglesia en Éfeso pueda permanecer. Eso es lo que significa el árbol de la vida. ¿Recuerdas en Génesis cuando pecó el hombre y Dios dijo, ya no pueden comer del árbol de la vida porque si comen del árbol de la vida vivirán para siempre? De alguna forma ese árbol se traslada del paraíso, de hecho dice el paraíso de Dios, se traslada del paraíso del Edén y se lleva al paraíso de Dios. Y ahora todos los que están en el paraíso tienen acceso al árbol de vida para vivir para siempre. Y la Biblia siempre habla de lo que hacemos para Dios como fruto. Yo creo que está poniendo un contraste. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro, será temporal. Si te arrepientes, comerás del árbol de la vida, será permanente. ¿Quieres que lo que haces por Dios, quieres que lo que hacemos por Dios sea permanente?
Si tenemos oídos, y yo creo que todos nosotros tenemos oídos, debemos de oír lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y al que venciere, al que se arrepiente, al que hace las primeras obras, ellos comerán del árbol de vida. Nosotros podremos disfrutar de una recompensa eterna por fidelidad en esta vida. Escúchame bien, no quiero desanimarte. Ese no es el fin, nada ganamos, no quiero condenarte. La Biblia dice que no hay condenación alguna a los que están en Cristo. Si Dios te ha declarado justo y perfecto delante de sus ojos, ¿quién soy yo para hacerte sentir culpable? Eso es antibíblico. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, no estoy aquí para desilusionarte. Estoy aquí, primero Dios, para que podamos como una iglesia disfrutar de un nuevo despertar. Podamos disfrutar de una nueva pasión. Podamos disfrutar de un nuevo fervor. Que podamos disfrutar del fruto eterno que proviene de una iglesia que tiene sus prioridades bien puestas y tiene a Jesús como su primer amor, por encima de todas las cosas. Eso es lo que deseo para cada uno de ustedes. Y a lo mejor se escucha superficial y a lo mejor se escucha como una solución, no sé, superficial. Pero sí me gustaría que como una iglesia nos veamos el miércoles para orar. Hubo cierta excusa que no hay cuidado de niños. Va a haber cuidado de niños cada miércoles del mes de mayo, para que sepas que eso entendemos que es difícil con niños. Yo tengo un niño de 2 años que tiene más energía que el conejo de Energizer, o es Duracell, ya no me acuerdo, que tiene un buen de energía, y entiendo que es complicado. Entonces, para ayudarles a ustedes, estamos proveyendo de el Ministerio de Horizonte Kids, que va a estar apoyando. Entonces, y la solución no es venir a orar. Esa no es la solución. La solución es recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. La solución no es venir a orar, pero es un buen comienzo. O sea, es un buen primer paso. Entonces, como su pastor que les ama, quiero animarte a que tomemos las cosas de Dios a pecho y que digamos, si es importante la oración, y si es importante la oración en la familia, que se ve de pasta en pasta en la Biblia, que el pueblo de Dios se reunía a orar, hay que hacer este compromiso. Una vez más, veo muchas caras nuevas, muchas caras nuevas. No creas que ese es el estilo de Horizonte de estar regañando y si no haces esto, Dios nos va a eliminar como una iglesia. Eso no es común, pero cuando es necesario tenemos que hablar. Cuando es necesario tenemos que abordar temas difíciles como este, y espero que sea para nuestro bien y para la gloria de Dios. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, creemos en la revelación que vimos. Creemos que tú tienes esta iglesia en tu mano. Creemos que tú te estás paseando en las hileras, sentado en los espacios vacíos, escuchando este mensaje, viendo esta iglesia. Creemos que tu cabello es como blanca lana, como la nieve. Creemos que tu rostro es como el sol, que tus ojos son como llamas de fuego, que tu piel es como bronce bruñido, que de tu boca sale una espada, que tu voz es como el estruendo de muchas aguas. Creemos que tienes ropa que llega hasta el piso, que tienes un cinto de oro en el pecho. Padre, te pedimos que por tu gracia podamos humillarnos, que reconozcamos que nada somos, que reconozcamos que te necesitamos, que reconozcamos que a menos de que tú hagas una obra en el cual nos despiertas, seremos una iglesia que tiene una generación de mucha bendición y una generación de mucho provecho, pero nuestros hijos verán ese lugar como un restaurante o algo así. Y eso no es lo que queremos.
Creemos que tu gloria está en juego, creemos que almas están en juego, creemos que el bienestar de México está en juego. Y por eso te pedimos, Jesús, que nos uses. Somos tuyos. Ayúdanos a vivir con el fervor que tú mereces. Ayúdanos a vivir con la pasión que tú mereces. Ayúdanos a vivir con el amor que tú mereces. Jesús, nos arrepentimos. Nos arrepentimos si la obra se ha convertido en algo que es más importante que el Creador. Nos arrepentimos si hemos sido como Marta, que no nos tomamos el tiempo para sentarnos a tus pies, escuchar y orar. Si estamos haciendo 1000 cosas por ti, que nada estamos haciendo contigo. Como pastor de esta iglesia, te pido que me ayudes a ser un ejemplo en esta área. A diario postrarme ante ti, a humillarme ante tu poderosa mano, a declarar que tú eres el único digno. Y que esta iglesia sea una iglesia que por generaciones sea un lugar donde gente te pueda conocer. Te amamos, Jesús, y pedimos esto en tu nombre. Amén.